¿Cómo están, hermanos y amigos? Queremos una vez más agradecer al Señor por su presencia, por su fidelidad, por sus cuidados que siempre son gratos en relación a lo que nosotros necesitamos. Porque el Señor es el único que sabe muy bien lo que usted y yo necesitamos. Y en eso tenemos que ser muy agradecidos y reconocerlo cada día. Una vez más estamos juntos para compartir la palabra del Señor, que es muy grato hacerlo y sabemos que a través de esta modalidad estos mensajes llegan a muchas personas y lo que queremos obviamente es que las personas conozcan a Jesús, conozcan al Señor y luego a través de la Escritura puedan ir relacionándose con el Señor para así cuando llegue el momento de partir de esta tierra se pueda producir ese encuentro pleno con nuestro Redentor, Jesucristo el Señor. Así que la lectura para el día de hoy se encuentra en 2 de Corintios capítulo 6, los versos 14 al 16, que dicen así: No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hablar, hermanos, de que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, tanto el origen del bien como el origen del mal, hay uno que siempre ha existido y nos referimos al origen del bien. Este se encuentra personificado en la persona del Señor, en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo lo bueno, todo lo benéfico, todo lo saludable, todo aquello que hay vida, se encuentra en el Dios Todopoderoso. Pero el origen del mal se encuentra en Satanás. Fue uno de estos querubines que fue creado por el Dios Todopoderoso y que estaba en la presencia de Dios, quien quiso ser igual a Dios, quien quiso el trono de Dios, y eso obviamente le costó la expulsión del cielo, y frente a eso una tercera parte de los ángeles se rebelaron con él, los que hoy día serían los demonios. Ese es el momento preciso del origen del mal, encarnado en Satanás y los demonios. Pero según la revelación de la Sagrada Escritura en Apocalipsis 20, se menciona que Satanás va a ser encarcelado, donde va a estar el falso profeta, el anticristo, y todos aquellos que se irán con él porque no quisieron arrepentirse de sus obras malas, ni quisieron creer en Jesucristo como el Salvador del mundo, y prefirieron seguir las iniciativas diabólicas que indudablemente traen destrucción a sus propias vidas, como también a otros. Entonces, esta tensión que encontramos en las Escrituras, estos contrastes de la lucha por el bien y el mal, tenemos que decir que el bien, el Señor es el autor del bien, y en Él siempre ha estado, y uso este concepto siempre, modismo de tiempo, que en Él siempre usted va a encontrar lo bueno para su vida, la paz que necesitamos, el perdón que requerimos, y aquellas necesidades temporales de alimento, protección, abrigo, y otras necesidades que nosotros podamos tener como criaturas. El Señor sabe cubrirlas y satisfacerlas en su momento oportuno. Pero el mal se origina en la persona de Satanás y terminará cuando el Dios Todopoderoso va a juzgar al mundo y a las personas en el juicio del trono blanco. Por lo tanto, es muy importante acercarnos a la fuente de todo lo bueno y todo lo correcto, que en este caso es el Señor. Y es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, que en esta epístola y en el capítulo de 2 de Corintios 6, 14 al 16, él
vuelve a mencionar dos contrastes en cuanto a la obra de Dios y a la obra de los demonios. ¿Cuáles son? Lo primero, la pregunta retórica es: ¿qué armonía entre Cristo y Belial? El vocablo Cristo es un vocablo griego que significa el ungido de Dios y que, de acuerdo a la gramática hebrea, es el vocablo Mesías y que se refiere al señalado por Dios. Ambos vocablos, la intención acá es que esta criatura que se cumple y se personifica en la persona de Jesús es aquella persona que hace las obras divinas en beneficio especialmente de las personas. Ahora, siguiendo con la línea de las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo dice que el creyente es una persona ungida por Dios. Es decir, que el Señor está con esa persona y éste tiene la misión de llevar las buenas noticias del Evangelio. Porque el Evangelio de Jesús o del Señor es poder de Dios, es luz para la vida y revela los principios normativos y éticos benéficos para las personas. Por otro lado aparece esta expresión Belial, que es una palabra hebrea que viene del vocablo hebreo brilá, y que significa corrupción, indigno, inútil, malo, perverso, depravado, y se aplica a Satanás y a los demonios. Entonces, la pregunta es: ¿de qué lado estamos nosotros hoy día? ¿De qué lado está usted o yo? Porque hay mucha gente que hoy día se dicen que son hijos de Dios, o todas las personas dicen que son cristianos, porque fue el emperador Constantino que se le ocurrió esta mala idea de decir que el cristianismo, ya todo el imperio era cristiano. Pero eso es un error. La única forma y manera correcta, según la Sagrada Escritura, es que usted y yo seamos cristianos, es naciendo de nuevo, arrepintiéndonos de nuestros malos hechos o nuestros pecados, que la Biblia habla pecados. Ya vamos a hablar en otro momento del pecado. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que designarnos cristianos en la medida que seguimos a Jesús, hacemos la voluntad de Cristo. Y ahí que el teólogo e historiador Lucas, en el libro de los Hechos, dice que a los primeros seguidores de Jesús se les llamó cristianos porque hacían lo que Cristo decía que había que hacer. Entonces, este contraste entre Cristo y Belial es una obra que choca, que está tensionando. Si yo hablo lo bueno y lo correcto, todo lo bueno y lo correcto viene del Señor. Por eso Jesús llega a hablar que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando pronunciamos algo, cuando hacemos un comentario, cuando damos algún consejo, cuando intervenimos en alguna situación temática de la actualidad, nuestro análisis tiene que ser de Cristo, del Señor. Y no, a veces hay ideas que son malignas, que son perversas. Y en ese sentido, el apóstol Pablo le dice a los creyentes que no existe ninguna concordia, ninguna armonía, ninguna sintonía entre el Señor y Satanás. En segundo lugar, la pregunta retórica también es: ¿qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? El templo de Dios, este vocablo templo, es el vocablo griego naos, que significa santuario de Dios. Y se refiere al grupo colectivo de los creyentes, es decir, la iglesia de Jesús, de los santos de todos los tiempos. Y también se refiere en forma individual a cada creyente, a cada hijo de Dios, a cada persona que ha aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador. Ese cuerpo ahora es santuario de Dios. Y el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 6, 19 al 20, él les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Glorifiquen al Señor con vuestro cuerpo. Porque anteriormente los creyentes tenían una vida desordenada, inmoral, corrupta, depravada. Pero ahora han conocido al Señor y son hijos de Dios. Y en base a eso, con su mente, con su cuerpo, tienen que servir al Señor. Entonces, el templo de los ídolos, en 1 Corintios 10, lo voy a leer, versículos 19, 21, dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos?
Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. En un sentido, el objeto que el hombre ha construido de una representación inanimada de un objeto, ya sea del sol, como antiguamente unas culturas adoraban al sol, otros adoraban a los diferentes animales en cuanto a su fuerza y a sus características que tenían. Pero la escritura es muy clara. El primero de los mandamientos que Dios estableció y que revelativamente lo escribió Moisés, Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 5, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo dice el Señor. Y después dice: no te harás imagen de las cosas que están arriba en los cielos, el sol, las estrellas, ni las que están abajo en la tierra, las criaturas que nosotros vemos, y las que están debajo de la tierra. Una imagen, en un sentido, es una representación de. Pero si el Señor dice que no hay que hacerlo, que estas imágenes que el hombre hace, que talla, que toma un madero, que toma un material y lo esculpe y luego le atribuye características de divinidad, eso en la escritura está totalmente rechazado. Porque Dios es espíritu. Y aunque no lo vemos, Él está ahí. Él tiene la virtud de ser omnipresente. Puede estar en miles de lugares a la vez. Porque es Dios. Por eso es Dios. Entonces, si la escritura dice que no hay que construir ni hacer imagen o representaciones para postrarse delante de ellas, la razón es la siguiente. Primero, porque es un mandamiento de Dios. No debemos hacerlo. Y en segundo lugar, porque detrás de los ídolos están los demonios. Entonces son los demonios que deifican, que levantan, que construyen acciones o cosas para que las personas no reconozcan ni honren al verdadero Dios Todopoderoso y a su enviado, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el sentido escritural de la revelación bíblica o de la palabra del Señor es que usted y yo nos acerquemos a Dios a través de Jesús. Por eso en Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras, hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló a través de sueños, de visiones, de ángeles, de arcángeles, de inspiración profética. Pero la máxima revelación de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, dice el Señor, al Padre. Yo soy el mediador. Yo soy la luz, dice. Eso lo dice el Señor Jesús. Entonces, si usted se acerca a Dios, tiene que hacerlo a través de Jesús. Entonces, este contraste entre el templo de Dios y los ídolos es evidente que siempre va a estar en tensión. Ahora, finalmente el texto termina con algunas promesas. Dice el Señor ahí: habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Y este pueblo se refiere a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, en el libro de Ezequiel capítulo 37, el Señor habla a través del profeta, el profeta Ezequiel, en el siglo VI que lo profetizó, y habla que en el contexto inmediato el pueblo de Dios es Israel, que Dios va a restaurar a Israel. Y que efectivamente después que ellos estuvieron 70 años cautivos allá en Babilonia por causa de su pecado y desobediencia al Señor, Dios decide traerlos, convocarlos de nuevo a Jerusalén y regresarlos durante el tiempo de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, y todos hablaron de ello. Pero la revelación sigue avanzando y notamos que Pablo, inspirado por el Espíritu, conecta estas verdades e identifica claramente cuál es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo. Y Él, como el Señor, habita en medio de ellos y está en medio de nosotros. Entonces hoy día como creyentes somos honrados, son privilegiados en un sentido porque Dios nos llama y nos ha llamado a ser su pueblo, su iglesia. Y eso trasciende una visión espiritual, geográfica, política, cultural, lingüística, o como usted quiera llamarle. El hecho que el Dios Todopoderoso diga: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo,
Si eso es así, como dice la Escritura, y yo me persuado en mi mente y mi corazón, y mis labios profesan esto, es que yo tengo que inclinarme primero por Jesucristo. En segundo lugar, tengo que tener conciencia que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que es santuario de Dios, que tengo que tener cuidado con lo que miro, que tengo que tener cuidado con lo que escucho, que tengo que tener cuidado con lo que hablo, con lo que pienso y con lo que puedo manifestar en alguna ocasión. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te ayude y te fortalezca siempre. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú bendigas a cada una de las personas que escuchan estos mensajes. Muchas gracias te damos por honrarnos y llamarnos tu pueblo, por andar en medio de nosotros y con nosotros y por ser santuario de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.